también al Señor porque su palabra es constante, suena de manera permanente para nosotros y nos está desafiando a ser humildes. Nos está exponiendo y explicando cuáles son los valores en el reino de Dios. Y a lo largo de esta semana, además de haber estado estudiando Mateo la semana pasada, también estuvimos viendo Filipenses esta semana y fuimos sumamente desafiados con la misma idea: el servicio humilde, la no vanagloria propia. Así es que, entendiendo esto, quiero dar gracias al Señor por su misericordia, porque permanentemente nos habla. Y aquí hay un tema que está siendo dirigido a nosotros como iglesia, porque el Señor nos quiere hacer crecer y debemos entenderlo y tomarlo de esa manera. Cuando Dios comienza a hablarte, una vez te dice una cosa, y si la vuelve a decir, debemos estar atentos, porque es Dios hablando, confirmando su palabra. Lo que vamos a leer hoy es una de las cosas muy llamativas en la Biblia y que va a manifestar una osadía muy grande de una mujer que se acerca, obviamente, en un acuerdo familiar, en un acuerdo en el núcleo de la familia, para pedir algo. Y probablemente o los discípulos estaban distraídos y no escucharon, o su mamá no escuchó la enseñanza de Jesús acerca de quién es el mayor, acerca de cómo es el valor para recibir una recompensa. No estuvo presente cuando el Señor habló de la parábola del obrero de la 12ª hora, o simplemente escuchó la primera parte cuando el Señor le dijo a los discípulos que ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a Israel, y se agarró de eso. Pero vamos a ir al texto que nos toca hoy, y está en Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Y vamos a saltarnos un ratito el anuncio de la muerte del Señor Jesús, porque al final quiero volver sobre eso. Mateo capítulo 20, versículos 20 en adelante. Y a partir de ahora, como siempre les pido, que tengan los oídos atentos, pero también me tengan paciencia, y pido al Señor que me conceda la gracia de poder comunicar este mensaje, porque a veces comunicar mensajes como estos no es sencillo, cuando es una palabra difícil de sobrellevar. Así que les pido que, además de tener paciencia, tomen esto de parte del Señor y con el afecto que les tengo a todos. Dice así, voy a leer y después vamos a orar. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre.
Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quisiera o quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, gracias por esta palabra. Y así como siempre oramos, rogando tu misericordia, porque el mismo Espíritu que la dio es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Y por esa misma gracia queremos entender y queremos recibir tu palabra, Señor, con corazones agradecidos, con corazones sencillos. Danos, Señor, el poder entender y dame la gracia, Señor, de poder comunicar con verdad, con justicia, con amor y con gracia este mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El pedido. Miren lo que dice. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él le pidió algo. Como dije al principio, era un acuerdo de familia. Se pusieron de acuerdo para ir. No se nos dice qué charlas tuvieron en el medio, pero sí, seguramente los hijos habrán ido a contarle a su mamá: mamá, no sabes lo que nos dijo el Señor. Vamos a reinar con Él. Nos vamos a sentar en tronos. Pero esto no fue suficiente. Sintió que no era suficiente. Había que pedir algo más. Estar a la diestra y a la izquierda o a la derecha eran los lugares de honor. No les alcanzó con la promesa de reinar y juzgar a Israel, sino que además querían más y querían más, insaciables por poder, por autoridad, por querer tener un lugar por encima de sus consiervos. Y lo interesante de esto es que el Señor, con misericordia y con compasión, les dice: no saben lo que piden. Y uno puede ver la gracia del Señor, porque cuando los otros se enojaron, porque esta fue la reacción natural que cualquiera de nosotros tendría, el Señor dice que los llamó a su lado y los trató con cariño y con afecto, porque eran ignorantes, no sabían lo que pedían, no tenían idea de la gloria a la que estaban a punto de enfrentarse, la gloria que estaban a punto de ver, la gloria de Dios descomunal. Siquiera pensar estar al lado del Señor, en presencia de Él, nos deja sin aliento. Pero estos querían más, pero no tenían idea de lo que estaban pidiendo. No tenían idea de los planes de Dios. No tenían idea de que Dios ya determinó las cosas desde antes de la fundación del mundo y reservó esos lugares para los corazones que Él determinó que ocuparan esos lugares. Pero frente a la respuesta de Jesús, ustedes no saben lo que piden, el Señor además les hace una pregunta:
¿pueden beber de la copa amarga que yo voy a beber? Y esto es, el Señor Jesús en los versículos anteriores había anunciado su muerte. Y Él estaba hablando de una situación difícil que estaba a punto de enfrentar. Y ellos con toda soltura y hasta con un desafío ignorante, como muchas veces somos nosotros cuando nos acercamos a Dios, ignorantes de los propósitos de Dios, ignorantes de su poder, ignorantes de su gracia, y nos atrevemos a levantar nuestra voz a Él con desafío, con reclamos. Y el Señor, con suma paciencia, les pregunta, ¿pueden beber acaso la copa que yo voy a beber? Y ellos le dicen, totalmente. Of course, Señor, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a beber si nosotros estamos dispuestos a todo? Total, un trono no se consigue todos los días, así que sí estamos dispuestos a ir. Una autoconfianza tremenda. Ellos responden a la pregunta del Señor, sí podemos. Y aquí es interesante porque el diálogo pasa de Jesús hacia la madre, hacia ellos, que fueron probablemente los que no se animaron a pedirle y le pidieron a la mamá, mami, ayúdanos. Y Él les asegura que sí van a sufrir. Y esto es lo interesante. Van a sufrir, y es cierto. Ustedes van a sufrir por causa de mi nombre. Y esta es una confirmación de lo que estaba por suceder. De hecho, Santiago es el primero en morir por causa del Señor. Eso es lo que nos relata Hechos. El primero de los apóstoles que muere es Santiago. Estaban entusiasmados, pero la respuesta del Señor es, está bien, es cierto, van a sufrir, van a beber la copa, pero ¿saben qué? La recompensa es del dueño de la vida. Es el dueño del dueño. Si recordamos la parábola anterior, es del dueño. Y Él hace como Él quiere y da a quien quiere, porque es por gracia. No es por méritos, no es por cuánto hayas dado, alcanzado, por cuántos méritos tengas. Porque al final, si algún mérito tenemos en la gracia de Dios, es porque Él nos concedió la gracia para hacerlo. El apóstol Pablo les dice a los corintios, ¿por qué se glorían como si fuera que no hubieran recibido nada? Al fin y al cabo, todo lo que hacemos y todo lo que podemos hacer es por la gracia de Dios. Y como aprendimos en estos días en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, si hay algo bueno que podamos hacer, es porque Dios nos concede la gracia de hacerlo. Y por eso debemos ser reverentes, no como quien se enorgullece, sino como aquel que recibió la materia prima, la gracia y el poder para hacerlo, para ocuparse. Por eso debemos ocuparnos con temor y temblor, porque es Dios el que concede todas las cosas para que podamos andar en sus caminos. No tenemos nada de qué gloriarnos, no tenemos nada de qué enorgullecernos, al fin y al cabo. Hay algunas lecciones que podemos tomar del apóstol Pablo. Él nos dice en 1 Corintios 4:5,
Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, no se apresuren a juzgar. Y lo que estaba pasando en el contexto del apóstol Pablo era que muchos lo miraban a Pablo y decían, pero este no es tan bueno como apóstol, mirá, anda más o menos, hermano, habla tan bien, siempre anda golpeado, preso, no habla tan grandilocuentemente como los demás. Y el apóstol Pablo les dice, momento, no sean vanagloriosos, no juzguen nada antes de tiempo. Y es cierto, porque nosotros podemos hacer cosas para el Señor, pero como también estuvimos aprendiendo cuando vimos la serie de Cambios Profundos, podemos hacer las cosas por las motivaciones equivocadas. Y al fin y al cabo, solamente Dios, que conoce los corazones, dará la recompensa según hayamos hecho, porque Él ve la intención con la que hacemos las cosas. Él ve cuando lo hacemos para Él o cuando lo hacemos por satisfacer nuestra vanagloria, cuando tratamos de satisfacernos a nosotros mismos. Por eso el Señor les dice, ustedes no saben nada, porque es el Padre el que conoce los corazones y el que va a juzgar y dará a cada uno según su recompensa, según merezca y según Él considere. Pero el llamado en todo este pasaje y en todo lo que estamos viendo en Filipenses es un llamado a la humildad. Ninguno de nosotros se vanagloríe, ninguno de nosotros debe ponerse y exaltarse a sí mismo. Yo no les voy a decir a cada uno, tenés que ser humilde, tenés que ser más humilde, porque cada uno lo sabe, cada uno se ha mirado al espejo y cada uno se ha escuchado. Pero esta palabra nos está llegando a nosotros. Este llamado a la humildad nos está llegando a nosotros. Y es por algo. Es que Dios está tratando de decirnos, nos está diciendo que debemos ser humildes, que debemos mirar y examinar nuestras vidas. Sería muy arrogante de mi parte ir y decirles a uno por uno, tenés que ser más humilde. Eso no está bien. Pero esta palabra la estamos recibiendo. Y la estamos recibiendo desde muchos lugares en la Biblia. Al leer Filipenses, en el capítulo 2 se nos dice que debemos tener la actitud humilde que tuvo Jesús. Eso lo estudiamos estas semanas. Y el Señor nos está amando a nosotros. Porque cuando se nos dirige una palabra de este calibre, es porque nos está amando. Porque nos está corrigiendo con amor. Así como lo hizo con sus discípulos, que no los retó, no les dijo, ustedes tienen que ser más humildes, no entendieron nada cuando les hablé de los niños, no entendieron nada cuando les conté las parábolas, no les dice eso. Los llama a su lado. Y de hecho se me hace como que los protege de los otros 10 que estaban ahí listos para tirarles la oreja. Me resulta abrumador y desesperante cuando me escucho a mí mismo vanagloriarme. Es triste, es desesperante para mí cuando digo cosas para exaltarme a mí mismo y me avergüenzo, cuando me presento como ejemplo
de algo supuestamente bueno. Qué capo que soy, qué feo. Queda feo cuando nos paramos delante de alguien y comenzamos a decir, porque yo hice esto, porque yo conseguí lo otro, porque yo aprendí y ya estoy avanzado en estas cosas. Suena desesperante cuando alguien busca aprobación de manera constante, y la verdad es que cuando hacemos esto, lo que logramos es que la otra persona que nos está escuchando se quiera ir. Ya no nos quieren escuchar. Y saben, las cosas que suceden es que, una de las cosas que sucede es que nuestro cerebro nos juega una mala pasada, porque tendemos a mirarnos a nosotros mismos más grande de lo que somos y solemos tener mucha misericordia de nosotros. Solemos mirarnos con mucha compasión propia, con mucha lástima. Y cuando hago algo así, cuando hablo de lo bueno que soy, de lo maduro que soy, según el apóstol Pablo, en el capítulo 3, acabo de errar al blanco. La pifié, erré. Él dice en su carta, miren, muchas cosas para mí eran ganancias. Y si hay alguien que piensa que tiene algo de qué gloriarse, dice él, yo tengo más que cualquiera. Yo soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, no había nadie más exaltado que yo en el judaísmo. Pero él dice, todas esas cosas para mí son basura, porque yo quiero alcanzar a Cristo. Y él dice algo muy interesante, una cosa hago, yo alcancé metas, pero me olvido, soy como el obrero de la 10ª hora, miro lo que está delante y busco la gracia de Dios. Prosigo a la meta. Y él dice algo de manera muy humilde, para ver si de alguna manera consigo alcanzar la resurrección de los muertos, de tal manera que llegue a ser como Cristo. Ni siquiera dice lo voy a alcanzar, lo voy a hacer. Él dice, los que somos perfectos, los que somos maduros, debemos sentir de esta manera, seguir adelante. Cuando comienzo a hablar de mí mismo y a exaltarme a mí mismo, lo que provoco en los otros es una reacción de juicio inmediato. Porque los otros van a decir de mí, no es tan así, hermano. Inmediatamente el juicio en la mente del que me oye dice, bueno, no te agrandes tanto, no es tan así. No sos tan capo. Y tiendo a hacer que los demás pequen. Por eso el apóstol Pablo dice, no se hagan vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Cuando yo me presento delante de los demás como si fuera el más capo de todos, lo que provoco en el otro es irritación. Cuando me hago vanaglorioso, el otro se irrita. Y una de las cosas que podemos ver en la carta de los Filipenses, a lo largo de toda la carta, es cierto que hablamos siempre de la carta de los Filipenses como la carta del gozo. ¿Cuántos escucharon eso? Filipenses es la carta del gozo. Habla de tener gozo. Pero ¿qué estaba pasando? Y estuvimos mirando el
miércoles como jueves, como el apóstol Pablo trata con mucho cariño a los hermanos que estaban recibiendo la carta y comienza a hablarles y a agradecerles porque ellos habían participado en el Evangelio, porque ellos eran participantes de la gracia, pero después al final del capítulo 1 termina diciendo solamente que se comporten como es digno del Evangelio. Y lo que sigue es: sean humildes como Cristo es humilde. Capítulo 2, hermoso capítulo 2. Y dice que no mire cada uno por lo de sí mismo, sino que también tenga cuidado del otro. También ocúpense del otro. Y tengan este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aunque era como Dios, tomó forma de siervo y fue humilde y se humilló y sirvió. Y no solamente que se humilló y sirvió, sino que también fue tan obediente que fue a la cruz, fue a la muerte. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Maravilloso capítulo. El apóstol Pablo nos presenta a Jesús como el modelo más elevado y la perfección más absoluta de humildad. Nos presenta una fuente extraordinaria, única, de madurez, de humildad y de lo que Dios hace con los humildes. Volviendo a nuestro texto, una cosa más. ¿Por qué decimos que Pablo había estado tratando de tener compasión de la iglesia de Filipos? Porque les escribe todas estas cosas y al final de la carta, ya como terminando, después de haber dado todos los fundamentos, le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. El liderazgo se estaba comenzando a descomponer porque había personas que estaban comenzando a ser vanagloriosas, estaban comenzando a dejar de ser humildes, se estaban exponiendo y estaban diciendo: miren lo bueno que soy. Y estaban provocando irritación. La misma reacción que tuvieron los 10. Fíjense lo que dice el texto que acabamos de leer, la reacción de los demás. Al oír esto, los otros 10, ¿qué pasó? Se indignaron. Es una palabra muy fuerte. Estaban indignados con sus compañeros. Los habían irritados. Estaban enojados, molestos. Pero el Señor, conciliador, misericordioso como es, les explica una y otra vez que la recompensa es para los humildes, para aquellos a quienes el Padre había determinado. Que la recompensa era por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo va a decir en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que nuestra salvación, que todo lo que tenemos es por gracia de Dios, mediante la fe, lo cual es de Dios, para que ninguno se gloríe en su presencia, para que ninguno diga: mira, Señor, estoy aquí porque yo te acepté, porque yo trabajé duro, porque yo... No. Y el Señor va a dejar la llave de la recompensa otra vez. Jesús, llamándolos junto a Él, les dijo: pero no ha de ser así entre ustedes. ¿Qué cosa no ha de ser? El Señor toma el ejemplo del mundo. Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y
los grandes ejercen autoridad entre ustedes, sobre ellos. Aquí, en este pasaje, muchas veces se confunde una idea. Aquí el Señor dice, el que quiera liderar entre ustedes, el que quiera ser mayor entre ustedes, debe servir más que los demás, debe tener una actitud más humilde que los demás. No dice que tiene que hacer todas las cosas. Y aquí hay una confusión. No dice que los líderes tienen que hacer todo. No dice que ellos tienen que hacer todo. De hecho, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, en Hechos, donde el apóstol Pedro, después de que hubo lío con la distribución de la comida, le dice, no es justo que nosotros, además de ocuparnos de la palabra y la oración, también debamos servir las mesas. Por lo cual hay una división de tareas en la iglesia y se buscan a personas que sean dignas de ocupar el servicio. ¿Cómo tenían que ser? ¿Recuerdan los diáconos cómo debían ser? Hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de gracia, llenos de fe, de buen testimonio, para servir las mesas, para distribuir la comida. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí que ellos tenían que hacer todo, porque era lo que correspondía, y ya que sos el pastor, hace todo. Y ya que sos el líder, hace todo. No es esta la idea. La idea es, no busques el liderazgo para tomar provecho de eso. No busques el liderazgo para aprovecharte de los demás. No busques el liderazgo para tomar ventaja de los otros y hacer como si fuera que ellos son tus siervos. Al contrario, debes servirlos con amor y con gracia, con humildad. Y el apóstol Pedro dice algo en su carta. Dice así, que los pastores no deben hacer las cosas para tomar beneficio o tomar provecho de la gente, sino que deben hacerlo con ánimo pronto, sin buscar un reconocimiento, y él dice ganancia deshonesta. No lo hagan por ganancia, sino con ánimo pronto, siendo ejemplo de la grey. Este es el llamado a los pastores, a los ancianos. Y hubo un mal entendimiento en muchas ocasiones de que los líderes, porque sos el líder, tenés que hacer todo. Eso es un mal ejemplo. Eso no es lo que dice este pasaje. Sí debemos tener una actitud servicial y sí debemos estar dispuestos a hacer todo. Pero no dice que debamos hacerlo todo. El pasaje está orientado a la idea de querer tomar beneficio o provecho de una posición de liderazgo, como lo hacen fuera de la iglesia. El mundo no debe meterse en sus formas dentro de la iglesia. El mundo no debe meterse con sus formas dentro de nosotros. Y para poder servir de esta manera, el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Voy terminando. En cuanto a la madurez espiritual, para servir a otros, no conseguimos nada mejor, ni habrá nada mejor que el ejemplo de Cristo. Él dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es lo mismo que dice Filipenses capítulo 2. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y aquí hay una paradoja del reconocimiento. Mientras algunos buscan el reconocimiento no viene de ahí. Y aquí voy a decir algo que es totalmente, fue raro para mí descubrirlo y entenderlo. Cuando alguien te sirve con amor y con humildad, date por reconocido. Porque lo que significa
en el reino de Dios que esa persona que te está sirviendo con amor, con devoción y con gracia, te está considerando como superior a Él. Date por reconocido al saber, cuando te servimos, cuando recibimos el servicio de otros, es que otro nos está amando. Y es un reconocimiento, saber que el otro me considera superior a mí mismo. Esto es de otro planeta. ¿Me estás diciendo que debo sentirme halagado cuando otro me sirve porque el otro me ve como superior? Sí, eso es lo que dice. Lo estoy leyendo desde el otro lado. Lo estoy leyendo de la manera inversa. Si el otro me sirve, debo ser agradecido. ¿Y saben qué? Para que el otro no tenga que buscar el reconocimiento, debo expresar gratitud. Debo estar agradecido para que el otro no tenga la necesidad de esperar que yo le dé las gracias. Cada pequeño servicio que recibo, sea en mi casa, sea en la iglesia, debo ser agradecido. Por eso el apóstol Pablo dice, sean agradecidos por todo y en todo den gracias. Y de esa manera la comunión, las relaciones van a fluir de otra forma. Porque el otro que está buscando tal vez el reconocimiento, ya no lo tendrá que buscar más, porque será agradecido. Y eso no está prohibido, al contrario. Ser agradecido es algo que se nos pide, porque por naturaleza los cristianos debemos ser agradecidos. Para poder servir a otros y para poder considerarlo al otro como superior a mí mismo, no debo tener un entendimiento. Y aquí esto es sabiduría. Estoy por compartir con ustedes sabiduría de la Biblia. No es que seas un servil, como no me queda otra, hago esto. No es por servilidad, no es por ser menos que los demás, sino que si observamos el texto de Filipenses capítulo 2, dice que el Señor Jesús no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesús tenía una identidad, tiene una identidad. Él es Dios. Tiene un valor. Entonces, el humilde como el manso tiene poder, tiene identidad, tiene valor intrínseco. Cada uno de nosotros tiene un valor intrínseco propio, que es ser imagen de Dios. Cada uno de nosotros vale porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Cada uno de nosotros vale porque Dios nos dio dones, porque Dios puso inteligencia, porque Dios puso juicio, capacidad de discernir. Por eso valemos. Pero además valemos, ¿por qué? Y esto es circular. Valemos porque el Hijo de Dios nos consideró dignos de servirnos, porque Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, y en semejanza del siervo fue obediente y dio su vida para rescatarnos, porque Él consideró la voluntad de Dios para nosotros. Él nos amó, por eso valemos. Y teniendo ese valor, teniendo esa dignidad como gente hecha a la imagen de Dios, y además considerando el amor del cual soy digno y soy portador, porque Dios quiso hacerlo así, es que puedo servir con libertad y puedo dejar de lado todo ese valor que tengo para servir a otros.
No sirvo porque soy un servil. No sirvo porque no me queda otra cosa que hacer para tener un lugarcito en el corazón de los demás. Sirvo porque soy imagen de Dios, porque soy un hombre, una mujer hecho a la imagen de Dios y tengo un valor dado porque el Hijo de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que descendió para servir y para dar su vida. Ese es mi valor. Y por eso puedo servir. Por eso puedo considerar al otro como superior a mí mismo. Por eso no necesito el reconocimiento de nadie para servir. Por eso no busco el reconocimiento de nadie para servir. Es porque el Señor me ha servido primero, porque Él me ha amado primero. Esa es nuestra dignidad más grande. Y para poder servir con humildad, primero debo saber de dónde nace mi dignidad. Sos digno, sos digna, sos digno, sos digna. Hay una dignidad y por esa dignidad es que puedo servir con total libertad, no porque necesito ganar nada, sino porque la ganancia ya la tengo. El Señor Jesús, antes de llegar a este evento, dijo que pronto iba a dar su vida, iba a ser maltratado. Y tal vez ellos no lo entendieron, pero para cerrar, Él les había anunciado que iba a morir, la tercera vez que anunciaba su muerte. Pero Él va a dejar algo mucho más lindo de todo este evento vergonzoso en el que un par de personas se acercaron descaradamente para pedir algo que no les correspondía, que ni siquiera entendían, pero para cerrar este evento que estaba cargado de vergüenza, cierra con algo precioso, y es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este es un llamado para todos nosotros a servirnos unos a otros, sin vanagloriarnos de nada, para considerar cuando vaya a abrir mi boca y considerar que he alcanzado algo, qué tan maduro soy, qué tan bueno soy. Piense por un momento lo que puedo causar en el otro. Y antes de hacerlo correr, antes de hacerlo caer en tropiezos porque me va a juzgar y a decir, no es tan así. Antes de hacer eso, considerarlo al otro como superior a mí mismo. Qué belleza de persona. Qué belleza de persona la de Jesús. Qué belleza de persona que podemos ser. Qué belleza de persona que podemos impactar a otros, a los que están a mi alrededor, a mi lado, de tal manera que tengan ganas de amarme, de darme las gracias. Qué belleza de persona que podemos ser para alcanzar a otros, para servir con toda libertad. Hay mucho por hacer, hay mucho por alcanzar, niños por alcanzar, aquí afuera, tenemos un barrio para alcanzar aquí, tenemos nuestros vecinos para alcanzar, nuestras familias para alcanzar. Belleza de personas las que podemos ser, sin ser vanagloriosos, sino siendo humildes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque nos duela al principio la reprensión,
somos llamados, amados, una vez más por Jesucristo, que se pone a nuestro lado y nos explica los valores del reino. Nos explica que para entrar al reino de los cielos debemos ser humildes como niños, que no tienen nada de qué gloriarse, que no tienen nada de qué alabarse, que para ser el mayor en el reino de los cielos debemos servir. Gracias porque este precioso tiempo en tu palabra comenzó con esa pregunta: ¿quieres ser mayor en el reino de los cielos? Y hoy viene a nosotros hasta el final para mostrarnos al Hijo de Dios en toda su belleza, en toda su hermosura, y enseñarnos cómo Él se dio para que tengamos vida y vida abundante. Gracias, Señor, porque tu palabra en estos capítulos 18, 19 y 20 nos han enseñado que la recompensa es por gracia, que ninguno de nosotros alcanzará el cielo por sus propios méritos, sino que recibiremos la vida solo por gracia, como los obreros de la 11ª hora. Señor, ayúdanos siempre a tener la perspectiva de seguir adelante, de proseguir a la meta. Señor, gracias por tu palabra y pedimos que te manifiestes a nuestras vidas poderosamente, haciéndonos más parecidos a Jesucristo. En el nombre de Jesús.